Miren, miren que llega el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento, contemplando estos pasajes del libro de Isaías, capítulo 40, segundo Isaías, libro de la consolación, y el Evangelio según San Mateo, el día de hoy en un pasaje del capítulo 11. Y se nos habla del descanso. Se nos habla de ser mansos y ser humildes. Y nosotros ya en este miércoles estamos vislumbrando que el tiempo de Adviento ya estamos ya casi en la mitad, un poco más de la mitad, está avanzando rápidamente. El domingo que viene será el tercer domingo de Adviento. Se conoce como el domingo, ¿saben cómo se conoce? Del gaudete, del gozo, de la alegría. Y por eso ya todas las lecturas nos están preparando para descubrir la verdadera alegría. Porque nosotros en el mundo, mundanizados, no conocemos ni las verdaderas tristezas, ni las verdaderas alegrías, porque estamos, diríamos, entremezclados con las alegrías y las tristezas aparentes. Y cada vez más tenemos que darnos cuenta que la alegría es el Señor y que la tristeza es apartarnos del Señor. Y hay muchas maneras en que nosotros en el mundo perdemos la capacidad de darnos cuenta. En primer lugar, porque hemos venido a la existencia en este mundo. Nosotros no somos como nuestra Madre Santísima, Inmaculada. Nosotros tenemos la herida del pecado y poco a poco tenemos que darnos cuenta que muchas de las dificultades que tenemos es porque en nuestra experiencia mundana vemos las cosas de una manera y lo que hacemos es queremos tratar de que Jesucristo se acomode a como nosotros entendemos. Y tiene que ser al revés. Eso es la conversión. Y entre estas cosas, cuando nosotros no nos damos cuenta de esa circunstancia, nos vamos a cansar, nos vamos a agobiar. Aquí no se refiere solamente al cansancio, es más, se excluye, diríamos, el cansancio físico, producto del trabajo humano, porque efectivamente los seres humanos
Tenemos una fisiología que al cabo de las horas necesitamos un tiempo de descanso. Eso fisiológicamente el Señor lo concede a través de la naturaleza humana y la naturaleza que también compartimos con otras criaturas. Y entonces hay un descanso físico que al caer el día nuestro cuerpo reclama. Algunas personas tienen dificultad incluso en ese descanso, pero siempre todo tiene su fuente en Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en la vida presente ya en Jesucristo. Y hoy el Señor nos hace esa invitación. Vengan a mí todos los que están cansados, y agregue inmediatamente, y agobiados. Es decir, el agobio produce un cansancio. Y el cansancio es consecuencia de que nosotros todavía no estamos totalmente ordenados a Cristo. Y entonces hacemos las cosas con dos dinámicas, diríamos. Las personas de fe intentan hacer las cosas según la voluntad de Dios, pero también simultáneamente hacemos las cosas según el mundo establece, porque el mundo tiene sus pautas, tiene sus reglas, diríamos entre comillas, tiene su voluntad. Y nosotros tenemos que hacer ambas cosas, y cuando me refiero al mundo no me refiero a las cosas que establecen los gobiernos, los estados, las municipalidades, las instituciones, sino nosotros tenemos en nuestra naturaleza carnal, herida por el pecado, mundo en nosotros. Y claro, eso nos crea dificultad, nos crea agobio. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es el origen de ese agobio, de esa dificultad que produce ese cansancio, y cómo el Señor obra, y obrando con el Señor no vamos a experimentar ese agobio, ese cansancio. No significa que hacer las cosas del Señor se convierte en algo facilito, no significa que es de su vida, sino que va a producirse, se va a encender un nuevo motor, es el amor de Dios. Y entonces podríamos decir además que lo que el Señor nos está diciendo es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y el Señor menciona específicamente dos virtudes: la mansedumbre y la humildad. Y Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, el humilde es Cristo, es Jesucristo. Nosotros, las criaturas humanas, heridas por el pecado, no somos ni mansos ni humildes. Y la mansedumbre y la humildad no son meras virtudes humanas que uno adquiere por repetición. A alguien se le podría ocurrir: ya yo tengo que ser manso. Entonces, para ser manso, me golpean por un lado y yo aguanto. Me golpean por el otro y aguanto. Y así resulta que puedes aguantar externamente, pero por dentro se está produciendo una destrucción terrible. No lo podemos hacer. Nosotros necesitamos el auxilio de Dios. Ese es un don del Espíritu Santo, se llama el don de piedad, que podríamos decir es el don para vivir como hijos de Dios, el don que Jesucristo nos viene a manifestar, el don que tenemos que ver en Jesucristo y que produce descanso, produce felicidad, produce bienaventuranza. Por eso el mismo Mateo, en el capítulo 5,
de su Evangelio nos va a hablar de bienaventurados los mansos. Y bienaventurado es el que es feliz, el que tiene el verdadero bienestar. Eso el Señor nos lo viene a traer en ese don del Espíritu Santo que se llama el don de piedad. Porque en el fondo yo lucho contra el Espíritu Santo. Lucho contra el amor de Dios porque tengo otros amores, tengo otros quereres, quiero hacer las cosas como a mí me parecen. Y entonces eso va a hacer que yo me desgaste, sienta como que me están pasando por una moledora de carne. Y esa moledora de carne del mundo destruye, mata. Pero en Jesucristo eso ha sido, diríamos, reconfigurado, por utilizar un término, y eso nos santifica. Eso en Cristo, que es destructivo en el mundo, nos cura y nos sana. ¿Cómo lo tengo que hacer? Esa pregunta del cómo, hay dos preguntas que nosotros le hacemos al Señor. ¿Por qué y cómo? El por qué es como pedirle cuentas, ¿qué autoridad tienes tú? El cómo es la curiosidad del método, del procedimiento. Y María nos enseña cómo se responde el cómo. Lo veremos mañana. Simplemente, Señor, tú lo dices, tú sabes cómo, hágase. Y yo tengo que crecer en esa comprensión y tengo que experimentar ese bálsamo, ese consuelo del que hablábamos ayer, que es la acción del Espíritu Santo, y que en este capítulo de Isaías, capítulo 40, hoy también estamos viendo un pasaje del capítulo 40, es decir, del segundo Isaías, todo se llama libro de la consolación. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia con el primer Isaías? En el primer Isaías ellos todavía están en Jerusalén. El templo todavía no se ha destruido. Ellos siguen haciendo sus prácticas devocionales, tienen sus recetas. A ver, haz esto. A ver, de repente alguien le dice, mira, sigue estas cosas porque tal santito, tal santita, tal revelación particular ha dicho que tienes que hacer esas cosas, y la gente dice, uy, ya tengo la receta, entonces simplemente aplico, me va a salir el pastel. Grave error. Nosotros no lo sabemos, porque si nosotros lo supiéramos, ya no necesitamos del Señor, ya no somos ovejas perdidas. Ayer les decía justamente eso, nos decía el Evangelio, que el Señor viene por la oveja perdida. Y yo les preguntaba a los que estaban presentes, algunos de ustedes, ¿ustedes son ovejas perdidas? ¿Son unas perdidas, unos perdidos? Y la respuesta es sí, porque yo sé que Jesucristo es el camino, pero no sé llegar sin Jesucristo. Él tiene que venir por mí. Esa es la buena noticia. A veces, el otro día me pasó, iba a una reunión, habían enviado el plano del Google Maps, el taxi tenía ¿cómo le llaman? El Waze, y no llegábamos ni con Google ni con Waze. Además, el dueño de casa por teléfono le dirigía al que manejaba, ni tampoco así. Entonces se quedó en un punto conocido, y entonces el dueño de casa vino con su auto
Y ya claro, ya no era guiar al taxista, sino me bajé del taxi y me subí al auto del dueño de casa. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros podemos tener Google, Mac, podemos tener la revelación particular de alguien que tiene como su Waze. Hay de los que crean que con eso les basta. Las revelaciones particulares no son normativas. ¿Qué significa? La experiencia de una persona, si sea santa, no es un mapa que yo ya sé, no, eso le sirvió de repente a esa persona, la puso en un libro, hizo poesía, todo lo que quieran. Tiene que venir Jesús. Hasta que yo no lo reciba, porque si no yo espero en otro. Y yo no puedo esperar a ningún otro, eso será el Evangelio del domingo. Eso le preguntará Juan Bautista, a través de sus discípulos, no por él, sino por sus discípulos. ¿Eres tú o hay otro que tiene que venir? Y el Señor ni siquiera le responde, sí, soy yo. Mira, le dice lo que está pasando y le manifiesta los signos mesiánicos. Entonces, volviendo al punto de la mansedumbre y la humildad, son de las cosas más difíciles. Yo diría humanamente imposibles. Yo tengo mis consejos, porque es muy común el pecado de ira. Le digo, es como un auto, enciendes el motor, pero todavía no haga los cambios, no apretes el acelerador. No. Y yo le digo a la gente, en ese momento, ponte a orar. Porque efectivamente, lo que el Señor nos enseña, cuando Él dice, vengan a mí, es porque Él es la oración, que Él, hombre verdadero y Dios verdadero, ha querido la palabra encarnarse, bajar y luego ascender, y Él sabe cómo. Y entonces si yo voy a Jesucristo en la oración, más que aclarar a las otras personas, porque lo primero que uno quiere es vamos a aclararnos, yo te aclaro, tú me aclaras, y entonces firmamos un acuerdo, un convenio de paz, hasta que venga la guerra, paz armada. No funciona, ni en las relaciones internacionales, ni en las relaciones personales, mucho menos entre los esposos. Porque entre los esposos es muy común, porque como conviven, como los dos son imperfectos, entonces en algún momento eso aparece. Puede ser que tengan una semana, un mes, ahora estamos en noche de paz, en el momento que menos se espera, aparece el dron. No funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hagamos la mesa de diálogo? No. Tenemos que ir al Señor en la oración, al Señor en los sacramentos. Y el Espíritu Santo nos va explicando cómo en nuestro ser Él está obrando. Y Él lo empieza a hacer. Y por eso es que nosotros a veces no entendemos este misterio tan grande revelado en el Señor. Y necesitamos muchos años litúrgicos, muchos tiempos de Adviento, porque yo les decía el otro día, la gente cree, ya, entonces está facilito, ya lo aprendí. Entonces de lo que se trata es hacer la voluntad de Dios, allá muy bien, ya sé cuáles son los pecados, lo que no tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que amar, y ahora simplemente a poner en práctica. Pero poner en práctica no es hacer cosas solamente. Poner en práctica es padecer, pero padecer es como decir, ya, entonces ahora pongo una mejilla, la otra mejilla, todo hasta que estés bien amejillado. No. Esta pasión, ese amor, es ese fuego de que hablaba Juan Bautista el domingo. El Señor me lo tiene que dar.
hay un secreto, yo froto y va a venir ese fuego. No. Ese fuego va a venir conforme mis caminos se hagan rectos. Y mis caminos se van a hacer rectos conforme mi soberbia, conforme mi ira den paso a esa persona que viene manso y humilde para que yo pueda ser manso y humilde. En otras palabras, el diálogo de amor en Cristo que viene a abrazarnos es el que me hace manso y humilde. Entonces no es que esto le funcionó a tal persona y que mira que es una santita y es la maravilla. Cuidado con eso, porque lo que estaremos haciendo, estaremos inventando un evangelio y creeremos que ya, entre comillas, somos capaces, entre comillas, de predecir la obra del Espíritu Santo. Y el viento viene y sopla por donde quiere. De alguna forma, eso se nos decía, por eso como telón de fondo, el día lunes, y también se nos dijo el domingo en la primera lectura. El Señor viene en persona. ¿A quién? A cada uno de nosotros. ¿A quién? A todos los que los quieran recibir. ¿A quién? A todos los que lo esperan. Entonces yo tengo que esperar al Señor, esperar en Él. Y luego, Señor, tú encárgate. Y Él me moverá, Él me guiará, Él me pondrá en distintas circunstancias. Muchas no las voy a entender, muchas no me van a gustar, pero yo tengo que decir, ¿es el Señor o no es el Señor? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es el Señor? Porque mi corazón va a encenderse de amor, no de ira, no de rabia, no de molestia, ni de figuretismo. Que nuestra Madre Santísima y San José y San Ambrosio y la multitud de santos nos ayuden. San Ambrosio lo entendió y por eso le llega a decir a San Agustín, cuando San Agustín arrogante les dice, yo busco la verdad, San Ambrosio le dice, un momentito, la verdad te está buscando a ti. Abre tu corazón, abramos nuestro corazón al Señor que viene a salvarnos. Que así sea.